Salvado para servir. Amén. Por estos momentos vamos a estar abordando la prueba real que fue publicada hace 2 días en nuestro canal de YouTube. Y estas preguntas son muy esenciales para nuestra salvación, para que podamos saber lo que nosotros creemos y cómo articulamos lo que creemos. Y por cierto, acabamos de salir a la comunidad para el evangelismo agresivo. Quiero compartir algo con ustedes. Es una posibilidad de que esto será una bendición para alguien, especialmente mientras nos embarcamos en esta nueva semana, una vez que el sol se ponga. Ahora compartiremos nuestros testimonios de lo que sucedió en el campo. Acabamos de regresar en el campo después de esta sesión de clase bíblica. ¿Tienen sus testimonios listos? De acuerdo. Ahora, este testimonio viene de ayer particularmente. Cuando me estaba preparando para el sábado, tomé ese vehículo y estaba conduciendo hacia este edificio de iglesia aquí. Y me impresionó detenerme en el lavado de autos. ¿Qué estoy haciendo en un lavado de autos? Bueno, ¿qué hace la gente en un lavado de carros? Ellos están allí para lavar sus vehículos, aspirarlos en el interior, etc. Así que he estado allí antes y me di cuenta de que mucha gente viene a este lavado de carros en particular. Ahora, amigos, realmente y verdaderamente no tenía que ir al lavado de autos. Estaba impresionado por ir al lavado de autos. Y mientras estaba allí, miré el asiento detrás y vi algunas de nuestras bolsas con la literatura de verdad dentro de las bolsas. Y comencé a contar cuántas bolsas había en el asiento trasero. Y yo conté 8 bolsas en el asiento trasero. Las abrí y vi los libros y saqué mi tarjeta personal del ministerio, así como la tarjeta general del ministerio, que habla de lo que estamos ofreciendo: la salud y los remedios naturales, la oración, las visitas personales y también, ustedes saben, tratando con los estudios bíblicos. Y puse 8, 2 pares, 8 de esas tarjetas en esas 8 bolsas. Amigos, cuando miré, ¿cuántas personas ustedes creen que en realidad estaban ocupadas aspirando sus carros, sus vehículos? 8. Y dije: Señor, por favor, permite que estos individuos acepten cada bolsa. Oré. Salí de mi vehículo, el primero a mi izquierda, cerca, le di una bolsa. Muchas gracias. ¿Qué hay en ella? La abrió y le dije unas palabras. Al otro, al frente, fui a él y fui a cada persona y repartí las 8 bolsas. Había una persona en particular que quería tener un diálogo. ¿Y qué hice? ¿Me escapé? No, un diálogo. Sembrando semillas. Ustedes saben que había un sentimiento que me abrumaba mientras caminaba de regreso a mi auto. Fue tan fuerte que se me llenaron de lágrimas mis ojos. Sentí como si las semillas que fueron sembradas es una posibilidad de que estas personas que yo no conozco puedan ser salvadas.
en el extremo final de la historia de la tierra. Y estoy viendo que para decir solo siembren semillas, ustedes pueden ser impresionados para ir a algún lugar, pero ustedes son impresionados para ir allí, para evangelizar, para testificar. ¿Ustedes saben lo que planeo hacer el lunes? Voy a volver allí. Voy a conducir alrededor de la ciudad y ver todos estos diversos lugares de lavado de carros. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estacionarme. ¿Y hacer qué? Ahora, una cosa que me di cuenta mientras repartía las bolsas, y es una posibilidad que los automovilistas, las personas que aspiraban sus vehículos, tal vez ellos pensaron que yo estaba trabajando para el lugar de lavado de carros. Así que, ¿qué cosas estás repartiendo? No importa, funcionó a mi favor. Dios bendijo. La obra funcionó a mi favor. ¿Y qué escritura leímos justo antes de que salgamos a evangelizar? ¿Ustedes recuerdan esa escritura? Vayan allí, porque algunas de aquellas personas en línea necesitan escuchar esto. Vayan a Eclesiastés capítulo 11, y leímos el verso 1. No leeremos eso ahora mismo, el tiempo está sobre mí. Predicadores, ancianos, en atrás, pusieron 40 minutos en ese reloj. Muchas gracias. Miren el verso número 6. En el verso número 6 dice, en la mañana siembra tu semilla, y en la tarde no detengas tu mano. Siembra tu semilla de nuevo, porque tú no sabes si prosperará o esta o aquella, o si ambas serán igualmente buenas. Noten que, como dijimos, la tercera posibilidad no está allí. ¿Ambos serán malos? No. Ambos por igual podrían ser buenos, porque la palabra de Dios no volverá a él vacía. Ahora, hay diferentes formas de evangelismo. Amén. Hay algunas personas con las que ustedes deben sentarse con ellas, orar con ellas, darles estudios bíblicos. Otras personas que están en un apuro, ellas se están moviendo a través de los medios de la ciudad, del campo. Simplemente dejamos caer una semilla y avanzamos en el camino. Y se nos dice que en el último extremo, el Espíritu de Dios los impresionará para que vayan al mismo libro que les damos a ellos. Y el Espíritu de Dios los impresionará para leer la página exacta, para que ellos entiendan lo que está sucediendo alrededor de ellos y para que ellos tomen la decisión espiritual consciente, inteligente y correcta. Siembren semillas. ¿Qué dicen ustedes? Y algunas personas y ustedes pueden regar semillas. No es una iglesia, es un centro para evangelismo, salvado para servir. ¿De acuerdo? Vayan a advertir al mundo de su peligro. ¿Qué palabras resonaban en la mente de Guillermo Miller? Como descubrimos en la mañana, ve, dilo al mundo. Dilo al mundo. ¿De acuerdo? Vayan a Mateo conmigo. ¿De acuerdo, amigos? Aquí tenemos, hay una controversia en curso. ¿En qué, amigos? Ahora estamos yendo a Mateo. Ustedes saben qué, amigos. Hoy no voy a añadir nada extra. Voy a llegar al meollo del asunto. Vayan conmigo en vuestras Biblias a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, la Biblia dice en el verso número 16, 2 de Timoteo, ¿qué dije? Es incorrecto. 1 de Timoteo, capítulo 3 y verso número 16. 1 de Timoteo, capítulo 3 y verso 16, la palabra de Dios dice, sin controversia, ¿sin qué? Sin controversia, grande es el misterio de la piedad. En otras palabras, va a haber tiempos en los cuales la controversia debe venir a llevarnos a estudiar la palabra de Dios para saber si estamos defendiendo la verdad o aceptaremos herejías condenables. Hay una escritura en particular, Hebreos capítulo 6. ¿Qué capítulo de Hebreos? Hebreos capítulo 6 está siendo usado para destruir el fundamento de la fe adventista del séptimo día. ¿Qué dije? Eso es mucho, pastor, lo sé. Hebreos capítulo 6 está siendo usado para destruir los pilares de la verdad bíblica. Destruir la verdad presente, el fundamento, la plataforma de la verdad. Por cierto, ¿alguien recuerda cuál es la escritura
que está tanto nuestro fundamento y pilar central. No miren la pantalla, no está allí. Vamos, ¿cuál es esa escritura? Daniel capítulo 8 y verso número 14. Ahora, amablemente conmigo, miren la pantalla. Ese es el sitio web allí, el canal de YouTube más bien. En la pestaña Comunidad, ustedes encontrarán la pregunta que se publicó el jueves por la noche. ¿Qué significa Hebreos 6, verso 19 y verso 20? Que Jesús entró, ¿dónde, amigos? Dentro del velo, después de su resurrección y ascensión al cielo. Ustedes ven cómo votaron muchas personas que participaron desde el jueves por la noche hasta el viernes por la mañana. Opción A. Dentro del velo significa que, amigos, lugar santísimo del santuario, y ese recibió 64% de los votos. Opción B. Dentro del velo significa lugar santo del santuario, y ese recibió 36% de los votos. ¿Cuál ustedes piensan que es lo correcto? ¿La A, correcto? ¿La A, correcto? No, la A no es una respuesta correcta. ¿Qué significa dentro del velo? Que Cristo entró allí después de su resurrección y ascensión. La respuesta es la B. Dentro del velo, en esa escritura en particular, significa que lugar santo. Necesitamos saber lo que creemos. En la parte final, el último tramo del estudio, voy a estar abordando lo que va a estar pasando en el examen final durante el periodo de tiempo de la ley dominical. Y podemos hablar sobre la ley dominical todo lo que queramos, a menos que sepamos lo que hay en el examen y hagamos nuestros estudios y nos preparemos para ello, vamos a reprobar. Esperen hasta que lleguemos allí. Miren esto, amigos. ¿De acuerdo? Se nos dice en el medio, Proverbios capítulo 9, verso 1, la sabiduría es una personificación, una forma de hablar. En el libro de Proverbios, la sabiduría ha edificado su casa. La sabiduría ha labrado sus ¿cuántos pilares? Sus 7 pilares. Ahora desearía pasar tiempo aquí, pero en el viaje, permítanme darles algunos fragmentos aquí. ¿Qué casa tipifica la profecía? Casa. Una casa representaría la iglesia. Eso es 1 de Timoteo 3 y verso 15. ¿De acuerdo? Así que esta iglesia tiene ¿cuántos pilares? 7. ¿Alguien sabe cuáles son nuestros 7 pilares? Denme el primero. Los primeros 5 todos comienzan con S. Los primeros 5 en inglés. Y denmelos en orden cronológico secuencial, si ustedes pueden. Número 1. Vamos, la esperanza bendita. Número 1, ¿qué? La segunda venida. Anótenlo. Segunda venida, primer pilar. Pilar número 2. Segunda venida. ¿Qué sucedió después del gran chasco? Segundo pilar. El santuario. El santuario. Lo descubrió, lo reveló ese gran chasco. El santuario. Muy bien. Tercer pilar. El sábado. Los 10 mandamientos. El séptimo día sábado. De hecho, antes del sábado viene el espíritu de profecía. Así que ustedes tienen la segunda venida en orden, la segunda venida, luego ustedes tienen ¿qué? El santuario, el espíritu de profecía, número 3. El número 4 ahora tenemos ¿qué? ¿Cuál es el número 4? El estado de los muertos. Número 4, el estado de los muertos. ¿Y cuál es el número 5? Número 5, ¿cuál es? ¿Qué? Debe comenzar con S en inglés. Así que tenemos la segunda venida, el santuario, el espíritu de profecía, el séptimo día sábado, el número 5, el estado de los muertos. Eso es. Oh, hermanos y hermanas, vamos, la segunda venida. Número 2, el santuario. Número 3, el espíritu de profecía. Tercera S en inglés. Número 4, el séptimo día sábado. Número 5, el estado de los muertos. ¿Cuál es el número 6? El bautismo. Número 6, el bautismo. Número 7, ¿cuál es el número 7? Número 7, la cena del Señor. 2 pilares monumentales.
La hermana White llama a esos dos pilares monumentales: el bautismo, anótenlo, el bautismo y la cena del Señor. Continuemos ahora. 7 pilares. La gran controversia, página 405 en español. La escritura, que por encima de todas las demás había sido tanto el fundamento y el pilar central, es cual Daniel capítulo 8 y verso número 14. Y Salmos 11, Salmos, ¿qué división? Salmos 11 y verso número 3 dice: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Así que, ¿qué intentará hacer Satanás? Basado en Salmo 11, verso 3, destruir nuestros ¿qué? Fundamentos. Ahora voy a probarles a ustedes, es la clase bíblica. Voy a probarles a ustedes. ¿Alguien recuerda que 2 hombres o 3 comenzaron a estudiar el santuario después del gran chasco del 22 de octubre de 1844? ¿Ustedes recuerdan sus nombres? Había uno de ellos que estaba caminando a través del campo de maíz. Oh, maravilloso, maravilloso. De acuerdo, Hiram Edson. Ese es uno. Muy bien, número 2. ¿Alguien sabe el segundo? Samuel Snow no es la persona. Samuel Snow dio ¿qué clamor? El clamor de medianoche. ¿De acuerdo? 22 de octubre de 1844. Muy bien, buen intento. La segunda persona es O.R.L. Crozier. Owen Crozier. Miren la pantalla, no se olviden estos nombres, amigos. Crozier, Owen, Russell, Loomis, Crozier. ¿Quién era él? Palabras azules. Predicador millerita. ¿Quién era él? Un gran predicador adventista. Eso es. ¿De acuerdo? Palabras azules en el medio. Hiram Edson vio la explicación al fallo del regreso de Cristo a la tierra el 22 de octubre de 1844. Él, Crozier y Franklin B. Hahn estudiaron ampliamente el tema del santuario, publicando sus puntos de vista en el Day Down en marzo de 1845. Permítanme hacerles una pregunta ahora mismo. Y cubrimos esto, creo que el último sábado, creo. ¿En qué fecha recibió Elena G. White su primera visión? Si ustedes no entienden esto, ustedes no van a ir al cielo. Así que vamos. Diciembre de 1844. Pastor, no soy bueno con la historia. Aprende esta historia, es la única historia importante. La historia principal. Diciembre de 1844. Amén, mis amigos. Ahora observen, esto es de Owen Crozier. Él escribe palabras rojas. Hebreos 6, verso 19 y verso 20 se supone que prueba que Cristo entró, ¿dónde? Al Santo de los Santos, o lugar santísimo, en su ascensión, porque Pablo dijo que él había entrado, ¿dónde? Dentro del velo. Esta ha sido una escritura utilizada para destruir el fundamento de nuestra fe. Seguiré adelante. Les daré uno que es más actual. Esto es de la revista Spectrum del 2016. El titular dice: chasqueados por las escrituras. Y ellos están abordando el 22 de octubre de 1844. Pausemos ahí mismo. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué hizo Cristo el 22 de octubre de 1844? Háblenme, todos pueden hablar fuerte. Adelante, fuerte. ¿Qué sucedió? Él se trasladó del lugar santo. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Así que, ¿dónde estaba él antes del lugar santísimo? En el lugar santo. Pero ¿por qué los cínicos, los burladores, los herejes están enseñando que Cristo dejó la tierra, correcto, y fue directo al cielo después de su resurrección, ascensión al cielo, y él fue dentro del velo? Eso significa que él fue directo al lugar santísimo, lo que significa que no hay necesidad del 22 de octubre de 1844. ¿Tiene eso sentido ahora? Miren la pantalla. Muy temprano, ahora, por cierto, Spectrum es en realidad una revista. ¿De qué grupo?
de los adventistas del séptimo día. Escuchen atentamente. Muy temprano, los adventistas atentos empezaron a notar que los límites de la hermenéutica bíblica estaban siendo probados por el movimiento. Y con ningún otro pasaje de la Escritura fueron estos límites desafiados. ¿Como en qué libro en la Biblia? El libro de Hebreos. Contrariamente a las afirmaciones de que Jesús solo entró en el Santo de los Santos, el lugar santísimo, en 1844, A.F. Ballinger señaló correctamente, ellos dicen, que Hebreos capítulo 6, verso 19 y verso 20 sitúa a Jesús, ¿dónde? Dentro del velo, es decir, dentro del Santo de los Santos. ¿Cuándo? En el tiempo de su ascensión. Tenemos a prominentes adventistas del séptimo día que creen eso. Eso es lo que ellos dicen. ¿Ustedes saben lo que ustedes creen? Él demostró ya en 1905 que en ninguna parte en la Escritura la expresión dentro del velo se refiere a otro lugar que no sea el lugar santísimo. Segundo párrafo, mismo artículo. A principios de la década de 2000 ahora, un artículo de la serie Darkom que defendía la posición de White, eso es la posición del linaje de White, fue refutado por Roy Gain y Norman Young en una serie de artículos. ¿En qué estudios? ¿En qué estudios? Así que, ¿qué se enseña en la Universidad de Andrews? ¿En qué estudios? Pero vuestros pastores van a Andrews y regresan y les dicen, escúchenos, pero ellos han desechado la plataforma, el fundamento. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Ustedes pueden edificar? Sigamos leyendo. Tanto el texto hebreo y el griego del Nuevo Testamento señalan indiscutiblemente que dentro del velo siempre, ¿cuál es esa palabra? Siempre se refiere al lugar santísimo en la Biblia. El autor de Hebreos considera el ministerio de Cristo dentro del lugar santísimo, cuando todos, inmediatamente después de su ascensión, como el ancla del cristiano. Si ustedes creen esto, ustedes tienen que desechar el 22 de octubre de 1844. Si ustedes desechan el 22 de octubre de 1844, no hay tal cosa como una iglesia adventista del séptimo día. Se mantiene unida, ¿ok? Cae junto. Observen. Siguiente párrafo. Luego comenzaremos a investigar. Preparen esos micrófonos, predicadores. El encabezado de esta sección se lee: el fin de los 2300 días. Pero es posible que esta visión, si se trataba de abordar 1844 en absoluto, debería ser que ¿qué están enseñando los prominentes adventistas del séptimo día, incluso de la Universidad de Andrews? Que Daniel 8:14 debe ser ¿qué? Reinterpretado. Terminemos. Si esta comparación se mantiene, como los paralelos verbales parecen mostrar, entonces la visión se interpreta mejor como Jesús asumiendo su rol como el sumo sacerdote celestial, pasando ¿dónde? Dentro del velo, en su ¿qué? Ascensión, como se describe en Hebreos 6, en Hebreos 9, y no cuando, en 1844. Quiero hacerles una pregunta, amigos. ¿Cuál es la fórmula bíblica para llegar a la verdad? Ahora, no quiero que griten, levanten su mano, porque ahora necesitamos saber qué creemos. ¿Cuál es la fórmula bíblica para llegar a la verdad? Así que tenemos, todavía no, predicadores, línea sobre línea, ¿de acuerdo? Aquí un poco, allí un poco, precepto sobre qué? Precepto. ¿Qué texto dice eso?
Isaías 28, verso 9 y verso 10. Denme otra escritura que muestre una fórmula para llegar a la verdad. ¿Qué ahora? Primera de Corintios, capítulo 2, todos leamos eso. Primera de Corintios, capítulo 2, miren el verso 13. ¿A dónde vamos? Primera de Corintios, capítulo 2, y miren conmigo el verso número 13. ¿Lo tenemos, amigos? ¿Lo tenemos? ¿Quién quiere leer para nosotros Primera de Corintios 2 y verso 13? Muy bien. Una mano allí. Primera de Corintios 2 y verso 13. De acuerdo, adelante. ¿Qué dice? Despacio. Las cuales cosas también hablamos, no en las palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino las que enseña el Espíritu Santo, comparando las cosas espirituales con las espirituales. Así que, ¿cómo enseña el Espíritu Santo? Él compara las cosas espirituales con las espirituales. Así que, ¿cuál es la fórmula bíblica para llegar a la verdad? Comparando las cosas espirituales con las cosas espirituales. ¿Qué son las cosas espirituales? ¿Qué es eso? Pongan al lado del verso 13 de Primera de Corintios 2, anoten Juan capítulo 6 y verso 63. Ustedes nunca pueden tener otra oportunidad para estudiar la palabra de Dios como esta. Así que utilícenla. Juan 6 y verso 63. La palabra de Dios es llamada espiritual. Comparar la palabra con la palabra. Ahora, tomen vuestro instrumento de escritura y escriban Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 490 en español. 490 en español. Dice, la Biblia es su propio intérprete. Cada escritura explica a otra. Al comparar escritura con escritura sobre el mismo punto, sobre el mismo tema, ustedes verán la belleza y la armonía que ustedes nunca han soñado. Ahora, ¿qué significa que Cristo se movió dentro del velo después de su ascensión? En Hebreos capítulo 6, verso 19, verso 20, la mayoría dijo, el lugar santísimo. ¿Cómo podría ser eso correcto? Comparemos ahora escritura con escritura. Primera escritura. ¿Alguien puede ir a Éxodo 26? Éxodo capítulo 26 y verso número 33. Ustedes saben que a veces solo desearía haber vivido allí en 1844. Me pregunto, ¿cómo era el servicio de la iglesia? Ellos abrieron esto, hermanos y hermanas. Ellos comieron esto. No estuvieron, muy bien amigos, abran sus Biblias a Juan capítulo 3, verso 16. Dios tanto amó al mundo, amén, y cuentan un cuento. Eso no es lo que tenemos en el fundamento de nuestro movimiento. Abran esto. ¿Quién tiene Éxodo 26 en la parte de atrás y verso número 33? Lee eso y dinos allí mismo, veamos qué significa dentro del velo. Adelante, hermano. Y tú colgarás el velo debajo de los corchetes para que tú puedas introducir en allí, dentro del velo, el arca del testimonio, y el velo dividirá para ustedes entre el lugar santo y el santísimo. Detente justo allí. Así que introducir dentro del velo, así que dentro del velo conduce ¿a dónde? Al lugar santísimo. Esa es una escritura. Así que, ¿qué significa Hebreos 6? Esperen, ¿alguien puede ir a Levítico 16? Vamos, Levítico 16, verso 2. Levítico 16 y verso número 2. Adelante, hermano, ¿qué dice allí? Levítico capítulo 16 y verso número 2. ¿Qué dice? Despacio. Y el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón tu hermano, para que él no entre en todo tiempo en el lugar santo, dentro del velo, delante del asiento de la misericordia que está... Lo siento. Amén, amén. Entendimos el punto ahora. Así que dentro del velo lleva ¿a qué mueble? Al asiento de la misericordia. ¿Dónde está el lugar del asiento de la misericordia? En el lugar santísimo. Una segunda escritura en que dentro del velo apunta ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Alguien puede leer el verso 12 de Levítico 16? Amigos, quiero mostrarles a ustedes algo.
Esto es lo que ellos usarán para destruir vuestra creencia. Si ustedes no entienden esto, ustedes abandonarán esta fe. Mi hermana, adelante, verso 12. Y él tomará un incensario lleno de brasas encendidas de fuego del altar delante del Señor, y sus manos llenas de incienso dulce molido pequeño, y lo llevará dentro del velo. Muy bien, dentro del velo, ¿dónde? El incensario. ¿Llevarlo dónde? Ese es el lugar santísimo. Lean el verso 15. ¿Alguien más? Verso 15. ¿Quién tiene el verso 15? Muy bien, adelante mi hermana. Verso 15, ¿qué dice ahora? Entonces él matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y traerá su sangre dentro del velo, y hará con esa sangre lo que él hizo con la sangre del becerro, y la rociará sobre el asiento de la misericordia, y delante del asiento de la misericordia. Esas son 4 escrituras. Dentro del velo apunta ¿a dónde? Al lugar santísimo. Cojan sus instrumentos de escritura, anoten Números capítulo 18 y verso número 7. Números capítulo 18 y verso número 7. Todos vayan a Hebreos 6. Eso es. Vayan a Hebreos 6. Recuerden que acabamos de leer, mientras ustedes van allí, acabamos de leer palabras azules en la parte superior, palabras azules. Y con ningún otro pasaje de la Escritura fueron estos límites desafiados como en el libro de Hebreos. Hebreos 6, 19 y verso 20. Vayan allí ahora. ¿Quién tiene el verso 19? Hebreos 6, verso 19. Cuando venimos aquí, venimos a abrir la Biblia, amigos. Adelante. Hebreos 6, verso 19. ¿Qué dice? Hebreos 6, 19. La cual esperanza tenemos como un ancla del alma, tanto segura y firme, y que entra hasta dentro del velo. Verso 20. Verso 20. A donde el precursor ha entrado por nosotros, aún Jesús, hecho un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, mis amigos, acabamos de ver 5 escrituras que mencionan dentro del velo, que apuntan ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ustedes ven por qué ellos dirían ahora que Hebreos 6, verso 19, verso 20, significa lugar santísimo. ¿Eso significa el lugar santísimo? No. ¿Qué significa entonces? Vamos. ¿Ustedes no saben? Si ustedes son nuevos en vuestra respuesta y más convincentes, yo no estoy convencido con vuestra respuesta. ¿Qué significa entonces? El lugar santo. Gracias. El lugar santo. ¿Cómo ustedes lo prueban? Porque aquellas escrituras leemos que todas dicen lugar santísimo. ¿Cómo ustedes lo prueban? Número 1. Acabamos de escuchar que llegamos a la verdad al hacer ¿qué? Eso es lo que acabamos de hacer, pastor. Comparamos dentro del velo, Éxodo 26, Levítico 16, verso 2, verso 12, verso 15. Todos ellos apuntan ¿a dónde? Al lugar santísimo. Les estoy haciendo correr. ¿Ustedes están bien? Les estoy llevando rápido. Aquí está lo que deben hacer. Cada vez que ustedes llegan a una escritura, ustedes quieren encontrar el significado. Cada vez que ustedes comiencen a comparar escritura con escritura, primeramente comiencen con el autor primero. Luego, si ustedes no encuentran ninguna comparación en los escritos del autor, vayan a otro libro. ¿Tiene sentido? Así que comiencen en el libro de Hebreos. Pablo menciona velo en cualquier otra parte más en el libro de Hebreos, porque ustedes están comparando ¿qué? Escritura con escritura. ¿Tiene eso sentido? Así que Pablo menciona el velo en cualquier lugar más, además de Hebreos 6, sí, él lo hace. Vayan a Hebreos 9. ¿A dónde estamos yendo? A Hebreos 9. ¿Alguien puede leer el verso 2? Muy bien, por aquí. Mi joven predicador aquí. Adelante, predicador. Hebreos 9, lee el verso 2 para nosotros lentamente. Vas a ir hasta el verso 4, comienza en el verso 2. Adelante, ¿qué dice? Porque fue hecho un tabernáculo, el primero, en el cual estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, que es llamado el santuario, y después el segundo velo. Detente, ¿después qué? El segundo velo. Todos subrayen eso. Y después el segundo velo. Sigue leyendo, hermano. El tabernáculo que es llamado el más santo de todos. Así que ahora, basado en Pablo, ¿correcto?
¿Qué velo Él menciona que les lleva a ustedes al lugar santísimo, al más santo de todos? Él llama ¿qué? No tomen eso ligeramente, subrayenlo. Segundo velo, enciérrenlo en un círculo. Segundo velo, asterisco, segundo velo. Yo no uso un resaltador en mi Biblia, pero si ustedes lo hacen, resáltenlo. Segundo velo. ¿Qué implica el segundo velo? Si yo digo segundo velo, ¿qué implica? Que debe haber uno antes, un primer velo. Los únicos lugares donde Pablo menciona velo es Hebreos 6 y Hebreos 9. ¿Qué capítulo viene primero? ¿6 o 9? 6. Así que si en el capítulo 9 él menciona el segundo velo, ¿qué velo es en Hebreos 6? ¿Qué velo es ese en Hebreos 6? Así que vuelvan a Hebreos 6 y pongan al lado del verso 19, primer velo, primer velo, primer velo. Eso es, amigos, primer velo. Y en Hebreos 9, el segundo velo. Ahora, aquí viene el desafío. ¿Estamos juntos? Ahora viene el desafío. Pastor, en Hebreos 6 decimos dentro del velo. Ahora decimos el primer velo. Pregunta. ¿Qué divide ese primer velo? ¿Qué? Esperen, esperen. Permítanme ir por orden. El segundo velo divide ¿qué dos departamentos? El santo del santísimo. Así que, ¿qué dividiría el primer velo? El atrio y el lugar santo. Eso es lo que ustedes ven allí, amigos. Ese es el velo justo allí. Donde ustedes ven el altar del sacrificio, el lavacro en el atrio. Y el lugar de la tienda tiene un ¿qué? Un velo. Ese es el primer velo. Y Pablo lo llama también dentro del velo, como el primer velo. Desde el atrio hasta ¿dónde? Hasta el lugar santo. Primer velo. Así es como se aborda, amigos. ¿Tiene eso sentido ahora? Muy bien, amigos. ¿Cuál era el velo? ¿Qué se usó para encontrar el velo? ¿Cómo ustedes llamarían a un velo hoy? ¿Cómo ustedes llamarían a un velo hoy? Mírenlo. ¿Cómo ustedes llamarían a un velo hoy? No pueden decir acero. ¿Dirían acero? ¿No dirían madera? ¿Cómo llamarían a un velo hoy? Cortina. ¿Está eso en la Biblia? Vayan a Números capítulo 3. ¿A dónde vamos ahora? ¿Alguien puede leer Números capítulo 3 y verso número 4? ¿Quién tiene eso? Números capítulo 3 y verso 26, más bien. Verso 26. Números 3 y verso número 26. Ven aquí mi predicador, por aquí. Números capítulo 3 y verso número 26. Alguien más, vayan a Números 4 y verso número 25. Por aquí. Vamos, predicador. Números 3 y verso 26. ¿Qué dice? Y las colgaduras del atrio y la cortina para la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo, y junto al altar alrededor, y las cuerdas de él para todo el servicio del mismo. Muy bien, una vez más, despacio. Denle un poco de audio a ese micrófono, por favor, ruego a algunos hermanos. Muy bien, adelante, predicador. Y las colgaduras del atrio, ¿y qué? Y las colgaduras del atrio. ¿Dónde está el atrio? ¿Dónde está el atrio? ¿En la pantalla? ¿Dónde está el atrio? El atrio exterior. Muy bien, las colgaduras, adelante. Y la cortina para la puerta del atrio. Eso es, la cortina. La cortina. Denme Números, capítulo 4, verso número 25. Esperen, esperen. Así que subrayen colgaduras, subrayen cortinas. Hay una cortina que separaba el atrio del lugar santo. Ese es el primer velo, la primera cortina. Y una segunda cortina en el lugar santísimo. Vayamos a Números capítulo 4 y verso 25. Adelante, hermano, ¿qué dice? Y ellos llevarán las cortinas del tabernáculo. Espera, ¿llevarán las qué? Las cortinas del tabernáculo, del área de la tienda. Adelante. Y el tabernáculo de la congregación, su cubierta y la cubierta de pieles de tejones, y luego va la piel de qué animal ellos usaron,
todo lo que trata con la salvación. Todos miren eso ahora. La gran controversia, eso es, amigos, ese es el segundo velo. ¿Qué velo? Y el segundo velo separa ¿qué dos departamentos? El lugar santo del lugar santísimo. Lugar santísimo, el arca del pacto. Y allí ustedes tienen el primer velo. Del atrio hacia el lugar santo. Pasemos eso. Miren esta declaración ahora. La gran controversia, página 415 en español, dice: la administración del sacerdote durante todo el año en el primer departamento. ¿El qué, amigos? Del santuario, ¿dentro del qué? Así que, ¿cómo llama la hermana White dentro del velo? Biblia y espíritu de profecía. Así es como nosotros estudiamos. Así que cuando estos hombres en la Universidad de Andrews, el seminario y los pastores enseñan de otra manera, ¿qué están rechazando ellos? Ellos están rechazando el espíritu de profecía. Así que, ¿cuántos pilares ellos han destruido? Ellos ya no creen más en el santuario, el 22 de octubre de 1844. ¿Cuál es otro de los 7 pilares que ellos están rechazando? El espíritu de profecía. Y la Biblia dice, lo que Dios ha unido, que el hombre no los separe. Como los 10 mandamientos, si ofenden en un punto, ¿son culpables de qué? Quebrantaron todo. Ustedes quebrantan un pilar, ustedes son culpables de quebrantar ¿qué? Todos. ¿Cómo ustedes podrían estar listos para la segunda venida de Cristo? Y es por eso que muchos de ellos abandonarán el sábado. ¿Tiene eso sentido? Y guardarán el domingo. Terminemos rápido. Tengo unos minutos. Escuchen, unos minutos. Dice, dentro del velo, que formaba la puerta, la cortina, el velo formaba la puerta y separaba ¿qué dos lugares? El lugar santo del ¿qué? Del atrio exterior. Representa la obra de ministración en la que Cristo entró cuando en su ascensión. Así Cristo alegó su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Última oración, palabras rojas. Tal era la obra de la administración. ¿En qué departamento? En el primer departamento del santuario en el cielo. Aquí viene O.R.L. Crozier. ¿Quién es él, por cierto? ¿Alguien razonó? ¿Quién es él? Pastor, nos acaba de decir. Eso es lo que acabo de preguntar de nuevo. Vamos todos, ¿quién fue él? ¿Quién fue él? Después del gran chasco, él y otros 2 fueron a estudiar la Biblia para ver por qué hubo un chasco. Cristo no vino, como ellos pensaron. Muy bien, de acuerdo, denme el nombre de los otros 2 hombres. Hiram Edson, número 2. Franklin B. Han o Han. De acuerdo, maravilloso. Escuchen lo que él dice ahora. Volvamos, él dice, él cita Hebreos 6, versos 19 y verso 20 y dice, esta escritura se supone que prueba que Cristo entró al Santo de los Santos en su ascensión, porque Pablo dijo que él había entrado dentro del velo. Escuchen ahora, pero el velo que divide entre el santo y el santo de los santos es el segundo velo, Hebreos 9:3. Por lo tanto, ¿hay cuántos velos? 2 velos. Y que en Hebreos 6, siendo que el primero del que Pablo habla debe ser el primer velo que colgaba delante del santo. Leamos ahora. Y en Éxodo, en el libro de Éxodo, ¿fue llamado qué? ¿Fue llamado qué, amigos? Muy bien. Aquí está el por qué debemos estudiar por nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan qué hombre fue llamado para contradecir a Esteban justo antes de que él fuera apedreado? ¿Cuál es el nombre de ese hombre que fue convocado para contradecir a Esteban? Su nombre, Saulo. ¿Quién era Saulo? El hombre que se convirtió en Pablo. ¿Pero quién era él?
¿Él era un novato en las cosas espirituales? ¿Era un aficionado? ¿O él era un preparado y educado? ¿Él era un erudito fariseo, sentado a los pies de Gamaliel? Así que ellos fueron por alguien que era bien instruido y educado, para contradecir a Esteban. ¿Él tuvo éxito? Tanto éxito que el mismo Pablo dijo, lo que le sucedió a Esteban nunca sale de mi memoria. Tanto me ayudó para convertirme. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién nos va a contradecir en los últimos días? El Papa. El Papa, ¿correcto? ¿Quién nos va a contradecir a nosotros? Y será más influyente sobre las masas que estén mirando. ¿Quién está bien? ¿Andrew o este hombre? ¿Quién? Hombres de nuestra propia fe. Escuchen lo que dice la hermana White. Ella menciona la tormenta que se avecina. Ustedes pueden leer todo eso. Y ella menciona la prueba de la ley dominical. Palabras azules. Los hombres de talento y de discurso agradable, que una vez se regocijaron ¿en qué? En la verdad. Emplean sus facultades para engañar y confundir a las almas. Ellos se convierten ¿en qué? En los más acérrimos enemigos de sus antiguos hermanos. Cuando los guardadores del sábado son llevados ante ¿dónde? Los tribunales para responder por su fe. Estos apóstatas son los más eficientes agentes de Satanás. Así que habrá algunos jesuitas allí para contradecirnos, pero ¿quiénes serán los más eficientes agentes de Satanás? Aquellos que una vez creyeron en el mensaje del tercer ángel. Tengan cuidado, amigos. Escuchen, voy a algún lado. La hermana White escribe, no nos parece posible ahora que ninguno deba tener que permanecer en grupo. Solo. Pero si Dios ha hablado alguna vez por mí, que el tiempo llegará. ¿Qué tiempo? Cuando seremos llevados ante los concilios y ante miles por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar la razón de su fe. Entonces vendrá la crítica más severa sobre cada posición que haya sido tomada por la verdad. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos saber por qué creemos las doctrinas que tendremos que permanecer y permanecer solos. Voy a algún lugar para cerrar. Escuchen. Y hay muchos en la iglesia que toman por sentado que ellos entienden lo que ellos creen, pero hasta que surge la controversia, ellos no conocen su propia debilidad. Cuando son separados de aquellos de la misma fe y se ven compelidos para permanecer individualmente y solos para explicar su creencia, ellos serán sorprendidos para ver cuán confusas son sus ideas de lo que ellos habían aceptado como verdad. ¿Qué si ustedes hubieran sido llevados ante el tribunal ahora, antes de este estudio, y les hubieran preguntado, Hebreos 6, verso 19, verso 20, ¿qué significa dentro del velo? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Hablen la verdad. Ustedes habrían dicho lugar santísimo. Esa es la verdad. Ustedes tienen que estudiar, amigos. Coman la palabra. ¿Alguien puede decirme qué estaba en la prueba? Estoy cerrando ahora. Cuando Cristo fue llevado ante los poderes de la iglesia y el Estado. Cualquier cosa en la que Cristo fue probado, también tendremos que ser probados. ¿Qué pregunta le hizo Pilato a Cristo? Micrófono. ¿Qué prueba se le hizo a él? Alguien puede ir a Lucas 23. Lea el verso 1 y verso 2. Lucas 23, verso 1 y verso 2. Esto es por qué este estudio es tan importante. Otra razón. ¿Quién tiene Lucas 23, verso 1 y verso 2? Y amigos, permítanme decirles algo. Si ustedes se duermen y se olvidan de esto,
Un día muy pronto, ustedes desearán, ustedes se lamentarán el tiempo en la iglesia, 24 de septiembre, donde ustedes no tomaron esto seriamente. Adelante. Lucas 23, verso 1, verso 2. ¿Qué dice? Lucas 23, 1 al 2. Y toda la multitud de ellos se levantó y le llevaron a él a Pilato. Y ellos comenzaron a acusarle a él diciendo, encontramos a este hombre pervirtiendo a la nación y prohibiendo dar tributo al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Esperen un minuto ahora. Así que, ¿qué dos títulos ellos presentaron contra Cristo? Él es ¿qué? Cristo y ¿qué? El rey. ¿En qué escritura está eso en el libro de Daniel? Esta era la prueba. ¿Ahora qué? Todos vayan allí. Daniel 9. Predicador, coge el micrófono y lea, anciano Bucarán, usted lo dijo. Así que léalo. Daniel 9 y lea el verso 25. Daniel, por cierto, toca el verso 24, la primera frase, y ve directamente al verso 25. Adelante. 70 semanas. ¿Cuántas semanas? Sigue leyendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión. Detente. Verso 25 ahora. Sabe pues y entiende que desde la salida del mandamiento para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, serán 7 semanas. Detente allí mismo. ¿Hasta qué dos títulos? El Mesías, el príncipe. ¿Qué significa Mesías? Háblenme. ¿Mesías significa qué? Cristo. ¿Qué significa príncipe? Gobernante, rey. Así que, ¿qué estaba en la prueba? Daniel capítulo 9. ¿Tú estás cumpliendo esa escritura? Vayan a Mateo 26. Miren vuestra pantalla. Esta es la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas son una parte de qué profecía más grande? Los 2300 días del capítulo 8 de Daniel y verso 14, que comenzó en el 457 a.C. y llegó a su fin el 22 de octubre de 1844. ¿Alguien puede leer ahora Mateo 26? Quiero que alguien lea el verso 66. Cristo ahora está en el tribunal. ¿Estamos allí? ¿Quién tiene ese? Por allí atrás. Mateo 26, mi hermana, tendrás que leer, comienza en el verso 63 para nosotros. Adelante, despacio. ¿Qué dice? Pero Jesús se mantuvo callado. De acuerdo. Y el sumo sacerdote respondió y le dijo a él, yo te conjuro a ti, por el Dios viviente, para que tú nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es, Cristo. ¿Eres tú el Mesías prometido? Así que, ¿sobre qué era la prueba? Cuando él fue llevado ante los poderes de la iglesia y el Estado, Daniel capítulo 9, que es una parte del capítulo 8, verso 14. Así que, ¿cuál será la prueba en los últimos días? El 22 de octubre de 1844. Sigue leyendo. Jesús le dijo a él, tú lo has dicho. Aún así, yo les digo a ustedes que de aquí en adelante, vosotros veréis al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha de poder y viniendo en las nubes del cielo. Así que mi hermana, en esa primera respuesta de Cristo, ¿él negó que él era ese Cristo, el Mesías? Tú lo has dicho. Lee el verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, él ha hablado blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora vosotros habéis oído su blasfemia. Siguiente verso. ¿Y qué le hicieron ellos a él ahora? Verso 66. ¿Qué pensáis vosotros? Ellos respondieron y dijeron, él es culpable de muerte. Misericordia. ¿Sobre qué era la prueba? Sobre esta profecía era la prueba. Ahora esperen, quiero que alguien más lea el verso 67. Siguiente lector. Mi hermana, todos escuchen ahora. Pedro fue interrogado sobre esta misma profecía. Lee el verso 67. ¿Qué dice ahora mi hermana? Entonces ellos le escupieron en su rostro y le abofetearon a él.
y otros le golpearon a él con las palmas de las manos. Sigue leyendo, diciendo, profetiza para nosotros, tú Cristo, ¿quién es aquel que te ha golpeado a ti? Ahora bien, Pedro estaba sentado fuera en el palacio, y una doncella se acercó a él, diciendo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Detente justo allí. Así que, ¿sobre qué era la pregunta de Pedro? La misma profecía. Así que, ¿por qué Pedro negó a Cristo? ¿Y qué estaba negando él? La profecía. En Mateo 16, cuando Cristo le preguntó a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué dijo él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él fue llevado ante la iglesia y el Estado, ¿qué sucedió? Él negó. Les daré una escritura más. Vayan a Juan capítulo 20. Perdónenme, vayan a Juan 18. Quiero a alguien para leer el verso 38 de Juan 18. Cerramos, verso número 38. Así que, amigos, podemos afirmar creer en esta profecía y, sin embargo, rechazarla en los últimos días. Detrás de ti, hermano, detrás de ti. Levanta la mano. Juan capítulo 18 y lee el verso 38 de Juan 18. Verso 38. Sí, Pilato le dijo a él. ¿Quién ahora? Pilato. Así que él fue llevado ante el poder de la iglesia en Mateo. Ahora, ¿dónde está él? Ante el poder del Estado. Adelante. ¿Qué es la verdad? Perdónenme, lee el verso 37. Muy bien. Pilato por eso le dijo a él, ¿eres tú un rey? Entonces Jesús respondió, tú dices que yo soy un rey. Detente, salta a Juan 19. Juan 19, lee el verso 12 ahora. Juan 19, verso 12. Y desde entonces Pilato procuraba soltarle a él, pero los judíos gritaban, diciendo, si tú dejas a este hombre ir, tú no eres amigo del César. Cualquiera que se hace a sí mismo un rey, habla contra el César. Está claro. Así que en Mateo 26, ellos dijeron, tú no eres ese Mesías, no eres ese Cristo. En Juan capítulo 19, tú no eres ese príncipe, no eres ese rey de Daniel capítulo 9. ¿Ustedes son el pueblo del capítulo 8 de Daniel? ¿Ustedes creen esto? Si ustedes no creen esto, entonces lo que ustedes están diciendo es, no somos la iglesia verdadera. Ustedes son la iglesia verdadera. Y Pilato escribió en ese pedazo de madera sobre la cabeza del Salvador, ¿qué? Rey de los judíos. ¿Y qué dijeron ellos a Pilato? No, borra eso. Dijeron, él dijo que él es el rey de los judíos. Así que, amigos, voy a detenerme justo allí. ¿Ustedes aprendieron algo hoy? ¿Ustedes ven lo que está viniendo, amigos? ¿Ustedes se dan cuenta de que incluso entre nuestra propia gente de la comunidad no creen en el fundamento de nuestra fe? Siempre he dicho, siéntense bajo ministros que están predicando la verdad presente. Pero eso necesita ser cuantificado. Si ustedes no saben qué es la verdad presente, ¿cómo ustedes saben si lo que está siendo predicado y enseñado es la verdad? Así que la responsabilidad está sobre quien estudia, sobre nosotros, amigos, sobre nosotros. Y no es demasiado tarde, porque algunos de nosotros nos desanimamos. Permítanme quitarme el sombrero en este momento, diferente sombrero. Algunos de nosotros nos desanimamos. Hay tanto que aprender. ¿Dónde empiezo? Tanto. Amados, hagan como yo, mientras estaba en la escuela. Solo estudien los puntos más importantes. Por favor, no se rían, porque incluso los profesores les dirán a ustedes eso. A medida que ustedes avanzan en el plan de estudios, les dirán, esto estará en el examen. Recuerdo al Dr. Lamb. Él diría, esto estará en el examen. Ustedes pueden marcarlo. Esto vendrá en el examen. Y cualquier cosa que les estrese, es mejor que crean que lo verán de nuevo. Estudien lo que es más importante. Cuando comencé a estar introduciéndome a esta verdad presente, observé cuántos libros escribió la hermana White. Más panfletos, folletos,
Pienso, ¿cómo es posible? No solo leer, sino estudiar. Y como si el Señor dijera, ¿qué libros la hermana Guay enfatiza más que cualquier otra cosa? La serie El conflicto de las edades. Léanlo, reléanlo, léanlo, reléanlo. Estudien con vuestras Biblias, desde Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de las edades, Hechos de los Apóstoles, la gran controversia. Eso es. De nuevo, léanlos de nuevo. Luego vayan y revisen los 9 tomos de los testimonios. Ministerio de la Sanidad, Pasos a Cristo, Lecciones objetivas de Cristo y amigos, se los garantizo, con oración y con la Biblia lo lograrán. Todo lo que ustedes necesitan saber está en esos principales libros. Todo en esos principales libros. Sé que algunas personas dicen, amo el deseado de las edades. Sin el Patriarcas y Profetas, ustedes nunca entenderán completamente el deseado de las edades, porque Cristo, cuando Él estaba revelándose a sí mismo, a sus discípulos, dijo, Él comenzó desde Moisés y que todos los profetas, y les predicó a ellos las cosas concernientes a Él mismo. Ustedes tienen que empezar con Moisés y ¿quién? Los profetas, patriarcas y profetas. Ustedes pueden, pero entender y apreciar el deseo de las edades. He terminado. Ustedes están cansados. Oremos. Amigos, comiencen allí mismo. No se desanimen. Incluso 2 páginas al día. Incluso 1 página. Solo sean constantes. Tenía hambre y leía como 15 páginas al día. No intenten hacer eso. 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Y aquellos de ustedes que recién están comenzando, cuanto más lean, más amarán leer. Como ellos decían, crecerá en ustedes. Hay algunos alimentos que a ustedes nunca les gustaron. Ustedes lo prueban, luego quieren algo, dice, pruébalo de nuevo. Y ustedes, está bien. Aún hasta ahora es como si les encanta ahora. Algunas cosas les gusta ahora. Como en lo natural, así en lo espiritual. Solo puedo compartir con ustedes dónde estaba, dónde estoy en mi experiencia. Porque a algunas personas no les gusta leer. Muy bien. Empiecen escuchando a la palabra entonces, con el libro abierto. ¿Correcto? O conduzcan y escúchenlo. Si ustedes escuchan algo que les impacta a ustedes, detengan el reproductor, anoten ese número de página, anótenlo cuando ustedes llegan a casa o cuando llegan a trabajar o cuando tengan un momento, abran el libro y léanlo. De hecho, me alegro si ustedes lo leen y lo escuchan. Más de vuestros sentidos están en juego. Aprendices kinestésicos. Ustedes sacarán más provecho. Sacarán más provecho. Todo lo que estoy diciendo, amigos, comiencen en alguna parte, amén. Y cuanto más ustedes lo hagan, más lo amarán. Y mientras ustedes leen, ¿qué deben hacer? Compartir. Compartir. Pongan a su esposo con esposas. A su esposa, átenla. Siéntate bien. Oh Señor, ten misericordia ahora. Alguien va a cortar esta parte del video y dirá, miren a este predicador aquí, está promoviendo esposar a su esposo y atar a su esposa. Estoy hablando con un lenguaje coloquial, ¿está bien? Pero solo digan, siéntate aquí, ¿puedes imaginar lo que hoy leí? Esto es lo que me golpeó hoy, compártanlo. Y cuanto más lo compartan, se animan a leer un poco más. Y una vez que tengan el hábito de compartir, cuando ustedes se encuentren con extraños, se convertirá en una segunda naturaleza. Solo quieren compartirlo. Padre Celestial, estamos agradecidos por este estudio en esta tarde. Que podamos ser solidificados, ser establecidos en la verdad espiritualmente, físicamente, para que no podamos ser movidos. La controversia está madura para la destrucción. Que no podamos ser como Pedro, estar presumiéndonos a nosotros mismos. Yo nunca te abandonaré a ti, yo nunca te negaré a ti.
Aunque todos los hombres se ofendan, yo no, Señor. Pero cuando la prueba llegó, el examen llegó sobre aquellas doctrinas particulares que vienen de la fundación, él falló y falló miserablemente. Pedro tuvo una segunda oportunidad, pero nosotros no tendremos una segunda oportunidad en el periodo de tiempo de la ley dominical. Y muchas personas ni siquiera llegarán a ese periodo de tiempo de la ley dominical. Ellos ya están negando la fe. Padre, por favor, que podamos aprovechar estas oportunidades ahora y animarnos. Y mientras leemos un poco, danos memoria retentiva para recordar lo que leemos. Y la mejor manera de hacerlo es tomar notas mientras leemos, mientras escuchamos la palabra y mientras compartimos la verdad. Dejaremos una marca indeleble en nuestras mentes. No nos olvidaremos. Guárdanos fieles, oramos. Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos por respondernos y prepáranos a cada uno de nosotros para esta nueva semana, que podamos encontrar a alguien, encontrar un lugar donde compartir tu palabra, adquirir el hábito de compartir, aún para darle a alguien una bolsa cuyo bien espiritual es compartirlo, compartir, sembrar semillas, porque no sabemos cuál prosperará. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos. Es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.
salvado para servir.